Romano. Aquí mi compañero Nicolás, a mano izquierda, va a decir primero qué fue del Imperio Romano antes de las crisis que llevaron al declive de este. Y mi compañero a mano derecha, López, va a decir cómo empezó la dichosa crisis que llevó al declive del Imperio Romano. Entonces, Nicolás, empieza usted. Bueno, el Imperio Romano nació en el año 27 a.C. por Octavio Julio César. Antes de ser imperio, duró siendo 700 años como una monarquía. El Imperio Romano tuvo grandes emperadores, como los Julio Claudios o los Flavios Antoninos. El Imperio Romano, como cualquier otro imperio, país o reino, tuvo buenos momentos económicos como malos momentos económicos, y llegó a tener inflación, y llegó a tener guerras y problemas internos dentro del imperio como tal. Bueno, aquí mi compañero López va a decir sobre cómo comenzó la crisis del Imperio Romano. Entonces, López comienza. La crisis del siglo III. En el año 235, Alejandro Severo gobernaba Roma desde la capital, comenzando poco a poco una gran crisis, ya que Moesia, una de sus fronteras en el este, estaba siendo atacada por los bárbaros, ya que el imperio era tan extenso y era más susceptible a invasiones. El ejército romano en el Danubio exigía mucho y mataron a su general, y Diocleciano, según el ejército romano, era el indicado para ser el nuevo rey de Roma. Así que partieron hacia la capital, cosa que a Severo no le gustó. Aunque su ejército era más débil que el de Diocleciano, tenía fe en Dios de Granada. Y así en Venecia se llevó a cabo la batalla, y en eso Alejandro Severo fue asesinado y Diocleciano asumió el trono en el 285 después de Cristo. Diocleciano retornó a las religiones paganas y el cristianismo. También dividió en dos al Imperio Romano, el oeste y el oeste. En el oeste conquistaría Roma y en el este con capital en Constantinopla. Los gobernantes eran en el oeste con Maximiliano y en el oeste con Diocleciano. Los dos llegaron a responder a Roma de una crisis económica y social. No fue así. Los que vivían en la ciudad se fueron al campo y los campesinos, gracias a la ciudad de precios impuestos, tuvieron que vender sus tierras a los locales y después trabajar en ellas para no pagar más impuestos. Y así comenzó la decadencia del imperio. Pasan los años y reyes y gobernantes eran cambiados constantemente desde los resultados del cristianismo. En el este, Constantino I el Grande era cristiano. Esto hacía que el este estuviera armada, privada, pacífico, por el cuidado de la vida según el cristianismo. Esto hizo que en el este se desarmaran las tropas y no hacían más conflictos. Pero los bárbaros, 378 después de Cristo, los visigodos derrotaron al ejército romano en la batalla de Thermópolis. En el 395 después de Cristo, Teodosio I finalmente decidió dividir el imperio en dos partes, toda que la realidad último día del imperio del en el siglo V desde Cristo. Los bárbaros continuaron invadiendo la parte oeste, parte oeste, en el 455 después de Cristo. Finalmente, Emirato, rey de los Severus, depositó a un joven emperador, Rómulo Augusto, pero decidió rechazar el trono unos días después. Imperio Romano Oriental, conocido como Imperio Bizantino,
sobrevivió a la caída del Imperio del Oeste en el 457 después de Cristo, cuando el último emperador Augustus cedió el trono a los bárbaros. El imperio se centró en la capital Constantinopla. Prosperó durante siglos y fue potencia oriental, pero finalmente colapsó en el siglo XV después de Cristo, tras la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en el 1453 después de Cristo. Entonces así concluimos cada una de las cosas que hizo para que el Imperio Romano fuera decayendo poco a poco, aquel imperio que era muy fuerte en su entonces, formado por grandes emperadores, grandes reyes. Bueno, yo quiero recalcar que el Imperio Romano obviamente cayó por varias razones. Cayó por los bárbaros, cayó por la división entre el imperio de este y oeste, cayó por muchas cosas. El Imperio Romano no cayó de la nada. El Imperio Romano comenzó a encogerse, llegando a un punto de que por muchas guerras el imperio colapsó y se fue, cayó. Ahora, ¿ustedes qué opinan del Imperio Romano? ¿Ustedes creen que el Imperio Romano podría haber durado más tiempo como imperio? Pues sí, hubiera durado un poco más, no tantos años, pero gracias a que cuando se fundió el imperio, unos pocos años antes, Egipto, el imperio, también decayó, pero sí fue repentino, fue algo repentino que sucedió gracias a Cleopatra VII, que se suicidó gracias a que los romanos decidieron engañarle con que su hermano había suicidado por X o Y motivo. Y lo mismo hizo el hermano cuando se enteró que Cleopatra VII había suicidado, también se suicidó, y como también estaban en grandes, ¿cómo decirlo?, grandes amistades entre los dos imperios. Entonces el imperio de Egipto cayó a manos del imperio romano. Entonces, pues así comenzó el imperio romano. Tuvo grandes extensiones, pero se centraba más en la capital, en lo que hoy conocemos como Roma, Italia. Gracias a sus extensiones era difícil, pues obviamente, defenderlo con diferentes puntos, eran kilómetros de frontera, era un país pequeño como lo de entonces, pues, hubiera sido lo mismo, pero gracias a el mismo ejército romano fue pasando de políticos en gobernadores, así sucesivamente, y era imposible. Las guerras también hicieron que los impuestos subieran. Algunos iban para el campo, otros para la ciudad, cambiaban la economía constantemente, era difícil mantener una economía justa, la moneda se estaba devaluando. Muchos factores afectaron a Roma, casi en todos los factores. Entonces, bueno, mi compañero Nicolás va a decir unas palabras. Bueno, ahora una pregunta, ya está dirigida hacia David, que no he visto que hable mucho. David, ¿usted cree que todo lo que hizo el Imperio Romano, todo lo que movió, todas las cosas que ocurrieron en él, hicieron un cambio en la historia del imperio? Claro. Y no solo en el imperio, en la historia de la humanidad. ¿Cree que algo que hizo el Imperio Romano cambió totalmente la historia de la humanidad, o cree que el Imperio Romano fue un imperio cualquiera, un imperio que llegó y se fue de la nada? No, el Imperio Romano fue un imperio que fue muy bueno para la humanidad e incluso para las historias que ha dejado. Bueno, entonces nosotros lo que queremos recalcar con este video es que el Imperio Romano fue un imperio grande, un imperio que vivió por mucho tiempo, un imperio que demostró muchos cambios, pero que como cualquier otro imperio, como cualquier otro reino, como cualquier otro país, tiene que caer de alguna manera. Puede ser un colapso económico, una guerra, una fragmentación entre dos partes del país, dos pensamientos distintos.
Entonces eso es lo que queremos dar a recalcar, que el Imperio Romano fue un imperio grande, pero que por muchas situaciones, muchos factores terminó cayendo de una manera mala. Así que muchas gracias amigos por ver el video y hasta luego. Sí, ese soy yo. Y la verdad es que no me dejaron terminar de decir lo que iba a decir. Pero bueno, lo que voy a decir es que suscríbanse, denle la campanita, denle like y vean los otros videos que hay. Muchas gracias.